Mi esposo me humilló por ser ama de casa, hasta que Dios hizo justicia. Así comienza mi historia. Me llamo Lucía, tengo 55 años, y quiero contarte cómo mi vida cambió por completo. Durante más de 30 años me levanté cada día a las 5 de la mañana para atender a mi familia. Preparaba el desayuno, organizaba la ropa de Lucho, mi esposo, también de 55 años, y aseguraba que él saliera puntual a su trabajo. Amaba mi rutina porque amaba mi hogar, pero nunca imaginé que lo que entregaba con tanto amor algún día sería mi mayor fuente de dolor. Lucho y yo nos casamos jóvenes, llenos de sueños e ilusiones. Pero con los años, él cambió. Se volvió frío, distante y obsesionado con mostrar éxito frente a los demás. Mi trabajo en casa, que alguna vez fue motivo de orgullo para él, se convirtió en algo que despreciaba abiertamente. Las humillaciones comenzaron poco a poco, pero pronto fueron constantes. Frente a nuestros amigos y familiares, él solía decir cosas como: Lucía solo es un ama de casa, no trabaja, no aporta nada. Esas palabras me destrozaban el alma. Una noche en particular, durante una cena con amigos, Lucho se burló nuevamente de mí. Recuerdo cómo todos reían, quizá creyendo que eran bromas inofensivas, pero para mí eran cuchillos que se clavaban en lo más profundo. Marta, mi mejor amiga desde hacía años, fue la única que percibió mi sufrimiento. Al terminar la cena, se acercó a mí y me dijo con una voz llena de preocupación: Lucía, ¿hasta cuándo vas a permitir que te trate así? Aquella noche no pude dormir. Las palabras de Marta resonaban en mi mente. Me preguntaba si realmente merecía todo esto. Mi autoestima estaba destrozada, pero algo en mi interior comenzaba a despertar. Decidí que ya no podía seguir así. Necesitaba hacer algo por mí misma, algo que demostrara que yo valía mucho más de lo que Lucho creía. Siempre tuve habilidad para cocinar, especialmente postres. A la mañana siguiente, decidí preparar unos pastelitos y regalárselos a Marta. Su reacción fue inesperada y maravillosa. Lucía, estos pastelitos son increíbles. ¿Por qué no los vendes? Me dijo emocionada. Su entusiasmo encendió algo en mí. Decidí intentarlo, primero ofreciendo mis dulces entre los vecinos y conocidos. Poco a poco, comenzaron a hacerme pedidos y, con cada pequeño éxito, sentía como recuperaba lentamente mi dignidad. Sin embargo, cuando Lucho descubrió lo que estaba haciendo, se burló nuevamente. ¿Realmente crees que vas a cambiar algo vendiendo pastelitos? No seas ridícula, Lucía. Su desprecio fue doloroso, pero esta vez, en lugar de hundirme más, sentí que algo en mí se fortalecía. Decidí seguir adelante, aunque no imaginaba que este pequeño emprendimiento sería el inicio de una transformación completa en mi vida, y también en la suya. Lo que ninguno de los dos sabía era que la justicia divina tenía sus propios planes. Mientras yo luchaba en silencio desde mi humilde cocina, Lucho estaba a punto de aprender una dura lección, una lección que marcaría su vida para siempre. Los días siguientes a mi decisión fueron extraños. Me sentía como una adolescente escondiendo un secreto, solo que en este caso, el secreto era mi valor. Seguía haciendo mis tareas en casa, como siempre, pero entre una olla y otra, horneaba. Mi cocina, ese espacio donde tantas veces lloré en silencio, se convirtió en mi refugio, en mi lugar sagrado. Con la ayuda de Marta, empecé a ofrecer mis productos por WhatsApp. Incluso una de sus sobrinas diseñó un pequeño catálogo digital. No puedo explicar la emoción que sentí cuando una mujer a la que no conocía me pidió una torta personalizada. Pasé toda la noche horneando, decorando con detalles, sintiendo que cada flor de merengue que ponía era una parte de mi alma. Cuando vino a recogerla, me abrazó y me dijo: Gracias, está hermosa. Eres una artista. No recordaba la última vez que alguien me dijo algo tan bonito. Pero no todo era luz. En casa, Lucho seguía igual. Más frío, más distante. A veces se iba sin despedirse. Otras, hacía comentarios pasivo-agresivos. ¿Y hoy vendiste mucho tu pastelería? ¿Ya vas a poder comprarte el mercado tú sola? Yo lo ignoraba. No porque no doliera, sino porque había aprendido que su desprecio no definía mi valor. Sin embargo, lo que sí me dolió fue cuando empezó a burlarse frente a nuestros hijos, especialmente frente a Camila, nuestra hija menor, que nos visitaba cada domingo. Un día, Lucho soltó: Tu madre ahora es influencer de bizcochos.
Cuidado que se nos vuelve famosa y no quiere cocinar más. Camila, que siempre fue sensible, se quedó en silencio. Después, al acompañarme a la cocina, me tomó las manos. Mamá, no dejes que papá apague tu luz. Estoy orgullosa de ti. No lo voy a negar. Lloré. Y con esas lágrimas, también solté el miedo. Porque no solo estaba ganando algunos soles con mi trabajo, también estaba recuperando algo que había perdido hacía años. El respeto de mis hijos, pero más importante aún, el mío propio. Fue entonces cuando conocí a Ricardo. Ricardo era dueño de una cafetería pequeña pero muy visitada del barrio. Había probado uno de mis queques en una reunión en casa de su hermana. Un día, sin que lo esperara, tocó la puerta de mi casa. «¿Lucía? Soy Ricardo. Probé tu queque de zanahoria y estoy interesado en vender tus postres en mi local». Me quedé helada. No supe qué decirle. Era la primera vez que alguien me ofrecía una oportunidad tan real, tan tangible. «Yo, lo pensaré», le respondí, temblando. Esa noche, no pude pegar un ojo. Tenía miedo. ¿Y si fracasaba? ¿Y si Lucho tenía razón? Pero también sabía que si no lo intentaba, nunca lo sabría. Marta fue la que me terminó de empujar. «Lucía, tú ya ganaste. Porque estás haciendo algo por ti. No dejes que ese miedo te robe esta oportunidad». Acepté. Comencé a hornear para la cafetería de Ricardo 2 veces por semana. Al principio fue modesto, pero sus clientes empezaron a pedir mis productos. Ricardo me escribía diciendo que todo se vendía, que la gente preguntaba por la señora de los postres caseros. Mi nombre comenzó a sonar en el barrio. Incluso me empezaron a seguir en redes. Yo, Lucía, la misma que era invisible hasta hace poco, ahora tenía personas que reconocían mi esfuerzo. Y aunque nunca lo dije en voz alta, dentro de mí, algo repetía con fuerza. Asterisco, yo también valgo asterisco. Lucho no decía mucho, pero lo notaba incómodo. Menos burlas, más silencios. Y una noche, llegó molesto porque había perdido un contrato importante en su trabajo. «¿Cómo te fue hoy?», me atreví a preguntarle. «Mal. A ti seguro te fue mejor vendiendo tortas, ¿no?», me dijo con sarcasmo, pero sin fuerza. Ya no me dolió. Solo sentí lástima. No por su pérdida, sino por su ceguera. Mientras yo renacía, él se hundía en su amargura. Pero lo que no sabía era que su caída apenas comenzaba. Y la justicia de Dios, aunque lenta, estaba más cerca de lo que imaginaba. Después de aquella noche, Lucho empezó a estar más irritable. Lo notaba más callado, menos confiado. Su empresa había comenzado a tener problemas financieros, y su carácter se volvía más ácido cada día. A veces llegaba sin saludar, dejaba los zapatos tirados y se encerraba en la habitación sin cenar. Antes, cuando él ganaba buen dinero, solía entrar silbando, revisaba su celular con una sonrisa y hasta se daba el lujo de ignorarme. Ahora, en cambio, el silencio lo envolvía como un manto oscuro. Yo, por mi parte, seguía creciendo. Mi emprendimiento ya no era un secreto. Las vecinas me buscaban para encargos grandes, las redes sociales me ayudaban más de lo que imaginaba, y Ricardo incluso me propuso abrir un pequeño espacio dentro de su cafetería con mi nombre, Asterisco Dulces de Lucía Asterisco. Cuando vi el cartel por primera vez, se me salieron las lágrimas. Nunca imaginé que algo con mi nombre causaría tanto orgullo. Una tarde, mientras montábamos el nuevo mostrador con ayuda de Marta y Camila, Lucho apareció en la puerta del local. No venía por mí. Venía a pedirle trabajo a Ricardo. Su empresa había quebrado, y él necesitaba ingresos urgentes. «Lo siento, Lucho», escuché que Ricardo le dijo con mucha amabilidad. «No estoy contratando por ahora». La escena fue incómoda. Lucho me miró de reojo, y aunque no dijo nada, sus ojos estaban llenos de algo que nunca le había visto: vergüenza. Al regresar a casa, no cruzó palabra conmigo. Se encerró en la habitación y no salió hasta el día siguiente. Pero esa noche, yo tampoco dormí. No por culpa, sino por la tristeza que sentía al verlo derrotado. Porque a pesar de todo, Lucho era el hombre con quien compartí media vida. Y aunque había sido injusto, yo no podía evitar sentir compasión. Unos días después, lo encontré en la cocina mirando fijamente una bandeja de alfajores que había dejado sobre la mesa. «¿Tú haces todo esto sola?», me preguntó en voz baja,
como si le costara. Sí, le respondí, sin más. No sabía que eras capaz de tanto. Fue lo más cercano a un reconocimiento que había recibido de él en años. No supe qué decir, así que solo asentí. Pero algo en su rostro había cambiado. Esa misma semana, Camila vino a casa. Quería ayudarme a organizar pedidos grandes para un evento local. Mientras hablábamos, Lucho se acercó tímidamente. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar?, preguntó. Camila me miró sorprendida, pero no dijo nada. Yo lo observé detenidamente. No era sarcasmo, era humildad. O al menos, un intento real de acercarse. «¿Puedes ayudarme a etiquetar las cajas?», le dije. Y así lo hizo. Sin quejas, sin burlas, en silencio. Era la primera vez en años que compartíamos una tarde en paz. Tal vez para él era solo una manera de sentirse útil. Para mí, era una señal. Pasaron las semanas, y Lucho comenzó a acompañarme más seguido. Me ayudaba con las entregas, preguntaba por los ingredientes, incluso me dio ideas de empaques. Poco a poco, parecía que algo se estaba reconstruyendo entre nosotros. No el amor apasionado de los primeros años, pero sí un respeto que nunca debió desaparecer. Una noche, mientras cerrábamos la caja de un pedido grande, Lucho me tomó las manos. «Lucía, fui un necio. No te supe valorar. Pensé que mi trabajo era lo único importante. Me equivoqué. Tú mantuviste esta casa mucho más de lo que yo lo hice, y no lo vi hasta que la vida me golpeó». Sus palabras me quebraron por dentro. No por el arrepentimiento en sí, sino porque por fin entendí algo. Dios no castiga, enseña. Y esta vez, la lección había llegado directo a su corazón. Lo abracé. Lloramos. No resolvimos todo en ese instante, pero fue un paso. Uno sincero. Y esa noche dormí tranquila. Dicen que el tiempo pone todo en su lugar. Yo diría que el tiempo, cuando se mezcla con la fe y la humildad, puede obrar milagros. Y eso fue lo que ocurrió con nosotros. Lucho no se transformó de la noche a la mañana, pero empezó a cambiar, lentamente, con acciones concretas. Comenzó por escuchar. Ya no interrumpía cuando yo hablaba. Me miraba a los ojos. Me preguntaba cómo me había ido en el día. Y aunque al principio me costaba confiar en ese cambio, decidí darle una oportunidad. No por él, sino por mí, porque necesitaba soltar el rencor que me venía consumiendo por años. Una tarde de domingo, mientras organizábamos una feria de emprendimientos en la plaza del barrio, Lucho fue quien propuso armar un stand para mis postres. Me ayudó a montar la mesa, colocó las cajas con cuidado, y hasta se quedó toda la tarde atendiendo a las personas que se acercaban. Varias vecinas me miraban con sorpresa. Una de ellas se acercó y me dijo al oído: «Lucía, nunca imaginé ver a tu esposo vendiendo tortas contigo. ¡Qué cambio!». Yo sonreí. No porque todo estuviera resuelto, sino porque en silencio, sabía que Dios estaba obrando. Después de aquella feria, las ventas aumentaron aún más. Empezaron a llamarme de fuera del distrito. Incluso me contactaron para dictar un pequeño taller de repostería casera. Marta no cabía en sí de la emoción. «Te lo dije. Tú naciste para esto». Y yo, por primera vez, lo creí. De verdad lo creí. Pero el momento más fuerte llegó el día que Lucho me pidió hablar. Fue una noche tranquila, después de cenar. Se sentó frente a mí, con las manos temblorosas. «Lucía, quiero contarte algo que nunca te dije. Cuando empecé a despreciarte por ser ama de casa, era porque yo mismo me sentía fracasado. Me sentía pequeño. Ver que tú podías estar bien sin salir, sin títulos, sin jefes, me hizo sentir inútil. Pero en lugar de admirarte, te humillé. Y ahora entiendo que Dios me permitió caer para que pudiera levantarme desde la verdad». Yo lo miré en silencio. No necesitaba justificar nada. Su caída había sido dura. Perdió su empresa, sus amigos le dieron la espalda, y hasta sus propios hijos lo enfrentaron. Pero eso no fue castigo. Fue justicia. Porque la vida le devolvió exactamente lo que él me dio por años: indiferencia, soledad, desprecio. Solo que él no lo soportó tanto tiempo como yo. «Lucho, me costó perdonarte», le dije. Pero lo hice. Porque el rencor no me iba a devolver los años que perdí. Lo único que puedo darte ahora es una nueva versión de mí. Más fuerte, más libre.
Si tú quieres caminar a mi lado, hazlo, pero ya no detrás ni delante, a mi lado. Él asintió, con lágrimas en los ojos. Y en ese momento, sentí que por fin se cerraba una herida. Hoy, mientras escribo esto, mi pequeña marca de pasteles se ha convertido en un negocio estable. Estoy capacitando a otras mujeres del barrio para que emprendan desde casa. Marta sigue a mi lado como mi hermana de la vida. Camila ahora me ayuda con la parte digital. Y Lucho, bueno, Lucho hornea galletas. Y lo hace bien. No sé si esto es un final feliz, pero sí sé que es justo. Porque Dios no necesitó castigos ruidosos ni venganzas visibles para hacer justicia. Lo hizo con silencio, con tiempo, con lecciones. Y me permitió vivir para ver cómo quien me humilló tuvo que reconocer mi valor. Ese es el sabor del karma. Y también, de la esperanza.